Para los conocedores de lo paranormal, no es novedad que en este infinito espacio conocido como mundo, existen miles de dimensiones extrañas y desconocidas para muchos. Entre estas dimensiones existe el famoso infierno, hogar de demonios quienes por décadas han intentado pasar a este lado usando a las mismas personas como vínculo. Sí, así es. De eso tratarán las historias de hoy. Posesiones y rituales demoníacas que fueron usados para atraer algún ente ancestral del Averno, el cual estará dispuesto a traer el infierno a nuestro mundo. Así que prepárense, pónganse cómodos y acérquense un pañal, que comenzamos. Exorcismo religioso. Esta primera historia te aterrará a los extremos, pues los acontecimientos aquí presentados son más que diabólicos. Verán, nuestra protagonista, una señora de mediana edad que en su adolescencia vivió una situación bastante traumatizante en una iglesia de religión que no mencionaré, pues a YouTube no le agrada mucho que se hagan menciones de ciertas religiones. Sin embargo, me imagino que ustedes saben a cuál me refiero. Bueno, prosigo. Nuestra protagonista cuenta que sus tías eran las típicas tías fanáticas religiosas, y todo lo que ella hacía lo tomaban a mal, o que era obra del diablo según ellas. Un día sus tías decidieron llevarla a la iglesia a que se confesara. Al llegar a la iglesia, era más que notoria la increíble arquitectura de esta. Era muy diferente a las iglesias convencionales. Tenía un aspecto como si fuera un castillo. Sin embargo, algo muy raro estaba pasando. La atmósfera se tornaba muy pesada, incluso bastante oscura. Las tías de nuestra protagonista comenzaban a actuar de una manera más agresiva conforme se iban acercando al lugar. Nuestra protagonista platica que sus tías siempre fueron muy estrictas, incluso raras. Pero ese día era distinto. Comenzaban a jalonearla, metiendo a la fuerza a la iglesia. Una vez enfrente de la puerta, esta se encontraba cerrada. Muy raro, pues todavía no eran horas de cerrar la iglesia. Incluso estaban a unos minutos de la última misa. Para infortunio de nuestra protagonista, una de sus tías recordaba la puerta de atrás y sabía cómo entrar. Al llegar, esta puerta sí que estaba abierta. Una vez dentro del lugar, los nervios de nuestra protagonista y sus tías se helarían al máximo del horror, pues unos gritos desgarradores invadían el interior del lugar, los cuales se intensificaban con el eco de esta. Por lo que se adentraron más y más en busca del origen de estos gritos de dolor y agonía. Después de un rato recorriendo el inmenso lugar, dieron con la atroz escena. Había un padre gritando oraciones con mucha fuerza, y a su lado había un pobre hombre, gritando y haciendo ruidos bastante aterradores. Muchas veces este hombre hablaba con una demoníaca voz, retando al padre a desaparecerlo de este plano astral. De tú ni ningún dios podrá conmigo, jamás. Justamente como lo habían deducido, estaban en presencia de un exorcismo. La escena era algo insoportable de ver. Aquel pobre hombre,
Tenía los ojos rojos y sus venas resaltaban en todos lados. Lo que parecía más doloroso era que se la pasaba vomitando sangre, la cual no era nada normal. Esta despedía humo, mucho humo, como si estuviera hirviendo o como si fuera ácida. Se veía como sufría muchísimo. En eso llegó el padre que siempre da la misa y nos invitó a salirnos de la iglesia, pues el demonio que estaba manipulando a aquel hombre podría apoderarse de alguna de sus almas. En palabras de nuestra protagonista, a partir de ese día decidió encomendarse a la iglesia. Pues si realmente existe el bien y el mal, prefiere estar del lado correcto. Eso sí, sin llegar a los extremos de ser igual a sus tías, pues ellas sí que eran bastante extremistas. Ascenso maldito. Les confieso que en la siguiente historia no hay un exorcismo como tal. Pero si nuestro protagonista no se hubiera dado cuenta de lo que le esperaba, su vida se hubiera dado por finalizada para dar entrada a un demonio de mucho poder. Verán, en esta ocasión nuestro protagonista de nombre Carlos nos cuenta las atrocidades que vivió con una secta satánica, para la cual sin saberlo, trabajó para ellos. Carlos cuenta que la mayor parte de su vida fue de escasos recursos, trabajos mal pagados, pequeña vivienda, en fin, todo lo que conlleva dicha situación. Un día, como si de un milagro se tratase, llegó un hombre que parecía gozar de mucho dinero. Ahí en el 7-Eleven donde Carlos trabajaba, de una manera bastante incómoda, comenzó a observar a Carlos de pies a cabeza y alcanzó a escuchar que susurraba: "Eres perfecto". Entonces este extraño pero elegante hombre le ofreció un puesto bastante atractivo en la política. Carlos no entendía el porqué de esto, si él jamás había trabajado en algo similar. De hecho, le asqueaba todo lo relacionado a la política. Aún así accedió al trato, pues su situación económica no le permitía rechazar tan jugosa oferta. Dice que al entrar a su nuevo empleo, todos sus compañeros, incluso los jefes, lo trataban muy bien, pero exageradamente bien, como si fuera una eminencia o algo parecido. Carlos estaba muy a gusto en su nuevo empleo y confiesa aprovechar el trato de todos para hacer mucho más cómoda su estancia. A pesar del excelente ambiente del lugar, había algunas cositas que no podía dejar pasar por alto, como el hecho de que en muchas de las oficinas de sus compañeros y jefes había demasiada simbología de índole satánico. Además de que todos los domingos sin falta organizaban reuniones bastante sospechosas. A Carlos no lo invitaban porque, según ellos, aún no estaba listo. Él no entendía de qué hablaban. Eso sí, sus jefes le advirtieron varias veces que por nada del mundo se fuera a acercar a las reuniones, pues podrían despedirlo inmediatamente del partido. Así de rápido. Mientras más pasaban los días, más curiosidad le daban aquellas reuniones. El límite de esta llegaría cuando un día, sin querer, entró a la oficina de uno de sus superiores y encontró a uno de sus jefes sosteniendo relaciones con una compañera. Ya saben de qué tipo de relaciones. Mientras sostenían su aventura, hablaban un dialecto muy extraño, como si estuvieran rezando. Lo más aterrador
es que una de las estatuillas que tenía en su oficina parecía estarlos viendo. Carlos no sabe por qué, pero le daba la impresión de que aquel adorno estaba disfrutándolo, pues los veía con una demoníaca sonrisa. Y asegura que eso no es la expresión que siempre tuvo, pues ya había visto esta estatuilla varias veces. Una noche de domingo, guiado por la curiosidad y el miedo, Carlos decidió adentrarse a la reunión de sus compañeros. Sabía que no sería fácil entrar, pues eran eventos muy exclusivos. Aún así decidió intentarlo. Como si del destino se tratase, vio que su jefe llegaba en su elegante coche. Y antes de entrar, un señor del partido opuesto detuvo su avance para preguntarle sobre un indio. Recitaré las palabras de aquel hombre. Mi estimado señor, ¿cómo está? ¿Cómo va nuestro indio? Abrael ya lo pide, su hambre es voraz. A lo que el jefe de Carlos contestó: Carlos está casi listo para el sacrificio. El pobre pendejo no sabe lo que le espera. Abrael estará muy feliz con su nueva ofrenda. Fue ahí que Carlos se percató de lo que ocurría. Recordando todo lo que ha pasado desde que entró a trabajar ahí, lo estaban preparando para sacrificarlo y de alguna manera invocar a un demonio, usando su cuerpo como vínculo. Y aunque Carlos jamás fue creyente ni religioso, era evidente que estas malignas personas le querían hacer mucho daño. Esa misma noche Carlos se alistó junto a su familia y se fueron lo más lejos que pudieron. Esta gente trató de contactarlo varias veces, pero jamás les volvió a contestar, pues ya sabía las negras intenciones de estos. Después de un tiempo, Carlos investigó qué era Abrael, y lo que le arrojaron los resultados de internet fue impactante, pues este es un demonio de gran poder, quien se dedica a seducir a los pobres de espíritu, el cual se dice toma la forma de una bella y seductora mujer, buscando adoradores del diablo en la tierra. Aterrador sin duda. Carlos vive tranquilamente en otro país. Logró escapar de su terrible destino justo a tiempo. Mi vecina es un vínculo al infierno. Una historia aterradora y triste es esta que les traigo a continuación. Verán. Nuestro protagonista, don Fulgencio, quien es un investigador de lo paranormal desde muy temprana edad, nos cuenta la siniestra experiencia que lo orilló a investigar de por vida el mundo de lo paranormal. Este macabro evento tiene lugar en una época muy pasada, en el año de 1952 para ser exactos. En aquel tiempo nuestro protagonista vivía en un muy pequeño poblado en el estado de Morelos. Eran contadas las personas que ahí vivían. Todos se conocían, las casas estaban muy separadas la una de la otra, lo cual tornaba muy agradable el vivir ahí. A unos pocos pasos de lo que fue su casa, vivía una familia, con quien nuestro protagonista y su familia se llevaban bastante bien. Entre los miembros de tan agradables vecinos, había una chica que asistía a la universidad, por lo que la mayoría de la semana se encontraba en la ciudad. Era la chica más bonita del pueblo. Fulgencio recuerda que todos en el pueblo querían con ella, hasta él a pesar de tener solo 12 años. En fin. Su nombre era Pamela y causaba todo un revuelo cada fin de semana que llegaba a visitar el pueblo. Sin embargo,
esos días de completo gozo y diversión comenzarían a oscurecer. De repente, ya no se le veía con tanta frecuencia. Y las raras ocasiones que se dejaba ver, se notaba decaída, ojerosa y pálida. Aquel bello resplandor de luz que se asomaba cada que Pamela llegaba al pueblo, se fue apagando poco a poco. Las malas lenguas decían que empezó a salir con un hombre mayor que ella, y este sujeto la maltrataba. O eso decían en el pueblo. Ya saben, pueblo chico, infierno grande. Pamela se veía cada vez peor. Se veía más delgada. Las ojeras invadían sus ojos completamente. De repente, ya no se le veía más por ningún lado. Desapareció. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Una noche nuestro protagonista regresaba a casa de jugar fútbol con sus amigos. Era un poco noche. Al pasar frente a la casa de Pamela, escuchó unos gritos muy espeluznantes. Fulgencio, asustado por lo que le pudiera pasar a sus vecinos, corrió hacia la casa para ver qué es lo que sucedía. Se asomó a la ventana sin que se dieran cuenta. Lo que encontró le heló la sangre y marcaría su destino para siempre. Había un padre rezando de una manera agresiva, mientras le arrojaba lo que parecía ser agua bendita a Pamela. Pamela, pobrecita. Ella gritaba con desesperación, como la misma bella voz que tanto la caracterizaba, sino una voz monstruosa y aterradora. Ya no era la misma persona. Algo se había apoderado de su cuerpo y alma. Con el tiempo, la verdad se esparció por todo el pueblo y la gente ya no se acercaba a la familia de Pamela. Les daba miedo que el demonio se les metiera o algo así. Los pocos amigos de la familia aseguraban que vieron varias veces a Pamela trepar por el techo, como si de una bestia infernal se tratase. Así. Atrápame si puedes. Pasaron los años y la familia continuaba con su infernal lucha por salvar a Pamela. El pueblo iba creciendo y sus habitantes envejeciendo, mientras que otros nuevos llegaban. Fue después de mucho, pero mucho tiempo. Fulgencio ya contaba con 17 años, casi 18. Para bien o para mal, el fallecimiento de Pamela se anunció. Había perdido la batalla. La mamá de Pamela salió a decir la verdad. El hombre con el que salió en el pasado realizaba prácticas demoníacas, pues pertenecía a una secta. Pamela estaba demasiado encantada con él para darse cuenta. Se dejó manipular por ese hombre, quien incluso una vez la había invitado a un ritual satánico, lo cual orilló a Pamela a terminarlo, pero ya era tarde, pues algo infernal se dedicó a acompañarla ese día y a no soltarla jamás. La familia de Pamela decidió mudarse a la ciudad de León para empezar de nuevo, lo más lejos de aquel pueblito y de aquellos dolorosos recuerdos. Se decía que aquella abandonada casa era sede de actividades paranormales, pues aún se podían escuchar los gritos desgarradores de Pamela. Incluso había quienes aseguraban haberla visto rondar en las cercanías durante la madrugada. Nuestro protagonista abandonó el pueblo para mudarse a una ciudad con más oportunidades, una vez cumplió la mayoría de edad para irse. Y dice que le encantaría volver a su pueblo de visita
para ver con sus propios ojos a aquel ente que pena en la casa de los que alguna vez fueron sus vecinos y buenos amigos. Seguramente este tipo de historias nos dejan pensando en lo diminuto que realmente es el mundo que conocemos, pues más allá de este existen muchos otros donde habitan seres, unos buenos, otros malvados, como los que vimos a lo largo de este video. Seres que buscarán seguidores en nuestra tierra, quienes mediante rituales y creencias malignas harán de todo para traerlos a este plano astral, incluso lastimando al prójimo. Dime, ¿has tenido experiencias cercanas con alguna secta o has presenciado algún exorcismo? Me encantaría leer sus historias y traerlas al canal. Recuerden que pueden mandar sus aterradoras vivencias al correo oficial estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. La música, como siempre, es cortesía de Repulsive. Se los recomiendo ampliamente si lo que quieren es perturbar sus oídos. También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook y Spotify. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.